Ya tenemos creadas dos expresiones regulares, unas que hacen referencia a un dispositivo y otras que hacen referencia a un rango de dispositivo. Estas expresiones regulares tendrán efecto sobre qué ámbito, sobre todas las llamadas salientes y sobre todas las llamadas entrantes que pasen por el asterisk. Es decir, si desde la PCTN o desde otro equipo registrado en la central se hace una llamada hacia estas extensiones, entonces Asterisk conseguirá en su plan de marcación coincidencia y conectará a estos equipos. Si se hiciese una llamada por hipotética desde un teléfono de la PCTN hacia el rango 7000, entonces en ese caso Asterisk no lo conseguiría en su plan de marcación y rechazaría la llamada. Es así como funciona el plan de marcación. Para llamadas tanto entrantes como salientes, Asterisk va a buscar en archivoextension.conf que exista una expresión regular que coincida para ese fin. Bien, eso dentro del ámbito de los contextos. Y eso nos hace pasar al siguiente punto. Vamos a crear otro contexto. Y a este contexto le vamos a llamar llamadas a celular. Vamos a copiarnos este tema para no volver a escribir. Bien. Y lo primero que vamos a hacer es escribir un patrón. Bien. ¿Por qué un patrón? Porque lo que nos conviene para estos casos es no restringir la llamada a un solo número, porque queremos hacer llamadas a múltiples celulares. Aquí en principio vamos a introducir un dígito que le avise a la central que la llamada es una llamada saliente. Incluimos un 0, pudiese ser un 9 o el número que nosotros prefiramos, y después ponemos por ejemplo 0416. Después de 0416 completamos con X nuevamente. Entonces X. Bien, y aquí tenemos entonces un patrón que luego de marcar 0 coincida con 0416 y luego 7 dígitos. Una vez que algún equipo registrado dentro de nuestra PCTN, dentro de nuestra PCTN dentro de nuestro asterisk marque 0, la llamada se va a redireccionar, o sea, y que cumpla con este patrón, que esté marcando un 0416 con 7 dígitos adicionales. Entonces va a ser marcado utilizando el protocolo ZIP un número. Aquí voy a poner ahora un nombre, voy a poner Voice Gateway, que va a hacer referencia a un equipo, puede ser una dirección IP o puedo dar un nombre, que me va a dar salida hacia la PCTN. Es este equipo el que tiene conectados los enlaces hacia la red pública y el cual a través de un zip, una troncal zip, me va a dar salida. Va a ser ring, ponerle que durante 10 segundos solamente. Bien. Y ¿qué número le voy a pasar? Este número que está acá. Bien,
¿Y cómo lo referencio? Ya sabíamos que podíamos usar, tal como es en este caso, una variable. Tal como hacemos acá. Que vamos a hacer aquí es poner un separador. Vamos a poner un separador. Y vamos a pasar esta variable. Bien, como es un patrón, desconocemos exactamente cuál es el número. Estas son variables. Pasamos el string como una variable. Y debería marcar cualquier número que venga con el prefijo 0416, luego haberle puesto el número de salida, hacia un equipo que está conectado directamente a la central. Y esta es la manera en la que sacamos los 0416. Ahora bien, la pregunta es, los dispositivos creados en mi Asterisk van a tener acceso a este contexto y a este contexto. Habíamos dicho que no, que las reglas o las expresiones regulares creadas en este contexto no tenían efecto sobre las otras, sobre los otros contextos. Es decir, un dispositivo zip que yo haya creado y al cual haya incluido diciendo que tiene acceso al contexto default en sus opciones de configuración, solamente va a tener acceso a hacer llamadas en estos dos rangos, en este rango y a este dispositivo específico. Para que un equipo tenga acceso a hacer llamadas a 0416, a celular, debería estar configurado para, en sus opciones, en la opción contexto de este dispositivo, para poder acceder al contexto celular. Y aquí vamos viendo la diferencia entre estas opciones y estas opciones. Entonces, si yo quiero que un dispositivo tenga acceso tanto a las llamadas por defecto, que en este caso funcionan como llamadas locales, suponiendo que todos mis dispositivos están en el rango 6000, lo que hago, y quiero que tenga acceso también a celular, repito, que tenga acceso a celular y llamadas locales, lo que haría sería entonces en mi contexto, para que el contexto celular tenga también acceso a las expresiones regulares del ámbito de por defecto default, es hacer un include en el mejor estilo del lenguaje C. Hago un include y digo que el contexto celular también ejecuta expresiones del contexto default. No así al contrario, default no puede ejecutar llamadas a celular. Entonces, si quiero que un usuario de mi central tenga acceso a celular y a default, entonces sencillamente lo incluyo en el contexto celular. Y de ese modo tendría acceso a estos dos dispositivos. Si quiero que sea un usuario estándar que solamente pueda hacer llamadas en el rango 6000, entonces lo incluyo en el contexto default.